Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los que estén conectados y se vayan conectando. Vi conectado al profesor José Roberto Herrera, a quien le agradezco su generosidad de acompañarnos, porque fue ponente en la sesión de ayer, que fue muy sustantiva, y bueno, tanto fue que nos alargamos. Y vamos a cerrar el seminario esta tarde con un tema que desde luego a nosotros nos pareció que tiene una especie de actualidad. Como el seminario se llama así, los debates esenciales, nos pareció que este era un debate que iba a dar mucho de sí a partir de ahora y después de lo que nos van a explicar la profesora Mangarelli y el profesor Luis Carlos Amorín Tobostela. Realmente dos mensajes, primero de gratitud a la profesora Mangarelli, a Luis Carlos cuando se conecte, por la confianza que han tenido en la Universidad Católica Andrés Bello, y en este esfuerzo que estamos haciendo de intentar, de un lado, reabrir el posgrado de Derecho Laboral, que diseñó hace muchos años quien fue mi maestro, gran jurista uruguayo que nos acompañó por muchos años, el profesor Osvaldo Mantero de San Vicente, a quien seguro que Ana y Ramón quizás conocieron y desde luego si no, leyeron, porque fue demasiado influyente para bien, para el país y para nosotros. De manera que cuando la academia lanzó el programa, nosotros inmediatamente quisimos organizar uno de los seminarios. Nos hubiera encantado poder traer aquí a algunos de los ponentes que nos han acompañado. No nos es posible por motivos económicos, pero bueno, no perdemos la fe, la esperanza, ¿no?, de que en algún momento alguno de ustedes nos pueda acompañar. Y lo otro que es muy relevante es en algo que he insistido desde el primer día, y ahora se lo digo a la profesora Mangarelli, y lamento que Luis Carlos no se haya conectado para que lo escuche, que es que para nosotros fue muy importante proponer, y la academia lo tomó extraordinariamente bien y con gran generosidad y comprensión, que los comentaristas de todas las ponencias fueran nuestros jóvenes docentes de Derecho Laboral. Esa es la nueva saga, los que quedarán protagonizando lo que sea nuestro derecho laboral en los próximos tiempos, escribiendo, enseñando, reflexionando y orientando por el debate del laboralismo en el país. Esta tarde, pues, tenemos dos ponencias de cierre. Quiero agradecerle a la profesora Mangarelli su generosidad. Sé que está llegando de un viaje muy largo y está a punto de salir a otro viaje no tan largo, pero también, pues, los viajes consecutivos pegan, lógico, y yo le agradezco su enorme generosidad de querer acompañarnos esta tarde en un tema que ella maneja extraordinariamente bien. Y desde luego, pediría yo unos cuantos minutos refiriendo su currículum y su hoja de vida, pero quisiera mencionar dos cosas, aparte que es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Hace muy poco tiempo entregó el decanato de esa histórica facultad que es la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y desde luego es una autora, yo diría que imprescindible en muchos temas del laboralismo latinoamericano. Recomiendo un libro que me acabo de obsequiar y que comencé a leer sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Me parece una lectura holística y muy densa para contrastar con el convenio 190 de la OIT. Así que, profesora Mangarelli, tiene usted la palabra, y de nuevo mi más sincera gratitud a mi nombre de la Universidad Católica, del profesor César Carballo, y de lo que modestamente tuvimos que ver con la coordinación de este seminario. Adelante. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a los organizadores de este seminario internacional la invitación a participar, a la Universidad Católica Andrés Bello, a César Carballo, a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y en especial a Humberto Villasmil, académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y secretario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. El tema que se me ha asignado en este seminario es la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable
en la Declaración de la OIT de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Mi exposición va a tener dos partes. En la primera parte haré referencia al significado de esta inclusión, a los antecedentes y a la terminología utilizada, a los vínculos de la seguridad y salud en el trabajo con el trabajo decente y a los convenios que se declaran como fundamentales con esta enmienda. Y en la segunda parte de la exposición analizaré la declaración de la OIT de 1998 en el marco de un orden público social internacional. Vayamos entonces a la primera parte de la exposición, empezando con el significado y la importancia de esta enmienda de la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998. Como saben, la inclusión de un entorno seguro y saludable a la nómina de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración de la OIT de 1998 fue resuelta por la Conferencia Internacional del Trabajo el 10 de junio del 2022. Y en esa oportunidad se declararon como convenios fundamentales el convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo y el convenio 187 sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la declaración de la OIT de 1998 menciona como principios y derechos fundamentales en el trabajo 4 categorías: la libertad de asociación, la libertad sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y ahora se agrega una quinta categoría, que es el entorno de trabajo seguro y saludable. Se enmienda la declaración de 1998 con este agregado al final del párrafo 2 y se declara que con esta resolución no se afectan los derechos y obligaciones de un miembro derivados de los acuerdos de comercio y de inversión ya firmados por el Estado miembro. Ahora bien, ¿qué significa que un entorno de trabajo seguro y saludable se haya incluido en la Declaración de la OIT de 1998 como uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo? En primer lugar, esta inclusión significa o implica que, de acuerdo al párrafo segundo de la declaración, que los Estados, por la sola pertenencia a la OIT, asumen el compromiso de respetar y promover este principio y derecho fundamental, aunque no hayan ratificado los convenios internacionales respectivos. En segundo lugar, con esta inclusión se reconoce el carácter fundamental y universal de este derecho de aplicación en todos los estados y su importancia a nivel global. Véase que el derecho a la seguridad y salud en el trabajo se encuentra recogido en el preámbulo de la Constitución de la OIT, en donde se hace referencia a la necesidad de mejorar la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo. Y también aparece este derecho en la Declaración de Filadelfia, en donde, como una de las obligaciones de la OIT, se señala la de fomentar programas que protejan adecuadamente la vida y salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. Es decir, que este derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable ya era considerado como un principio constitucional y está en los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Debe tenerse presente que el derecho a una protección en materia de seguridad y salud en el trabajo ha sido reconocido como derecho humano fundamental en distintos instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo que aseguren la seguridad e higiene del trabajo. Este reconocimiento implica, como dice Barbagelata, con acierto, que se reconoce en esta disposición el derecho humano a la prevención de los riesgos del trabajo. Es bien interesante esta advertencia o esta apreciación de Barbagelata, que dice, bueno, esto implica
el derecho humano a la prevención de los riesgos del trabajo. Y en tercer lugar, con esta enmienda a la declaración de la OIT de 1998, se pone el acento o se llama la atención en una cuestión que afecta la salud y la vida de los trabajadores en un mundo donde siguen aumentando los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es entonces, con esta enmienda, una vía para promover la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales y puede incentivar la ratificación de los convenios respectivos como el 155 y el 189, 187, ahora convenios fundamentales. En cuanto, esto es en lo que me parece referido al significado de esta inclusión. Y en cuanto a la relevancia de esta enmienda, surge de todo lo que se ha señalado, pero en especial de la circunstancia de que con ella los Estados miembros deberán respetar y promover este principio de un entorno de trabajo seguro y saludable, aunque no hayan ratificado los convenios internacionales respectivos, esto es, el 155 y el 187. Cabe señalar que con anterioridad a esta inclusión en la Declaración de la OIT de 1998, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo aparecía ya con frecuencia en los códigos de conducta de las empresas multinacionales, donde éstas se comprometen a respetar en todos los países donde actúan este derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Lo que también da cuenta del reconocimiento a nivel global de este derecho. Las prácticas de las empresas socialmente responsables apuntan en la actualidad a proporcionar un ambiente de trabajo con condiciones adecuadas para la seguridad y salud de los trabajadores. En algunos instrumentos de estos códigos de conducta se comprometen estas empresas a respetar las medidas de seguridad e higiene del país, pero en otros códigos van más allá, postulando una tolerancia cero a los accidentes de trabajo e indicando además que se trata de un objetivo prioritario en la selección de los proveedores de la empresa multinacional. Asimismo, este derecho a la seguridad y salud en el trabajo se encuentra reconocido en los acuerdos marcos mundiales y en las cláusulas sociales de los tratados de libre comercio. Deben destacarse, a mi modo de ver, dos cuestiones que están mencionadas en la resolución de la Conferencia Internacional que dispuso la enmienda a esta declaración del 98. En primer lugar, el papel que tienen en el tema de la seguridad y salud en el trabajo no solo los estados, es decir, la responsabilidad de los gobiernos, sino también los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones. Este rol de las tres partes, de los interlocutores sociales y los gobiernos, aparece en los dos convenios que se declaran fundamentales. Hay deberes y responsabilidades de cada una de las partes a cumplir en esta materia. La segunda cuestión que me parece que debe destacarse en esta materia y que también está en esa resolución de la enmienda de la Conferencia Internacional es la relevancia que tiene en esta materia el diálogo social. Es decir, el análisis y compromisos a nivel tripartito, ya sea en órganos creados al efecto o a nivel de cúpula, que pueden ser bipartitas o tripartitas, sin perjuicio de la negociación colectiva. O sea, la importancia del diálogo social en la seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a los antecedentes de esta enmienda, o sea, vimos el significado y la importancia de esta enmienda, vayamos ahora a los antecedentes. El reconocimiento de un entorno seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo fue analizado, debatido y trabajado durante algunos años. Si bien desde el primer momento de la Declaración de 1998 se hizo mención a la necesidad de incorporar en ella el derecho a la seguridad y salud, recién fue en el 2017 que se hizo un planteo formal en ese sentido. Fue en 2017 que la representante del gobierno de Malta, que representaba además a la Unión Europea y a sus Estados miembros, hizo referencia a la conveniencia de incluir
el derecho a condiciones de trabajo seguras y sanas en el texto de la resolución relativa a la segunda discusión sobre derechos y principios fundamentales en el trabajo. Ello no tuvo los apoyos requeridos, pero se logró poner en la resolución que se debía explorar la relación entre principios y derechos fundamentales en el trabajo y unas condiciones de trabajo seguras y sanas. Luego, esto fue en el 2017, luego, en el 2019, la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, en su informe, señaló que había llegado el momento de reconocer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo como un principio y derecho fundamental. En ese mismo informe, ustedes recordarán que la Comisión incluyó al derecho a la seguridad y salud en el trabajo en la garantía laboral universal que propuso. Esto es, ¿qué quería decir esa garantía laboral universal? Un grupo de derechos aplicables a todas las personas que trabajan con independencia a su situación contractual. Y en ese grupo de derechos aplicable a todas las personas que trabajan incluyó los principios y derechos fundamentales en el trabajo y además otros derechos que mencionó: un salario vital, la limitación de la jornada y la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que este era un asunto respecto del cual no se improvisó, sino que se venía estudiando y además venía siendo mencionado en distintos informes y declaraciones. Se destaca la declaración del centenario de la OIT, en donde se señaló en 2019 también que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. Y en la resolución sobre la declaración del centenario, la conferencia pidió al Consejo de Administración que examine lo antes posible propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Vean ustedes toda esta secuencia de informes, declaraciones, pedidos que son previos a la inclusión definitiva que ocurre en el 2022. A ello se agrega que con la pandemia de la COVID-19 también quedó de manifiesto la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Veamos ahora la terminología empleada, es decir, ¿por qué se incluye en esta enmienda de la Declaración del 98 un entorno de trabajo seguro y saludable y no el derecho a la seguridad y salud en el trabajo o el derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables, que, como vieron, se mencionaba en algunas declaraciones de la OIT? La explicación de ello radica en que la terminología empleada en los convenios internacionales sobre la materia de seguridad y salud, es decir, los convenios internacionales, tanto el 155 como el 187, hacen referencia a un medio ambiente de trabajo, a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Es decir, refieren a algo más que condiciones de trabajo seguras y saludables, que expresión que fue utilizada en la Declaración sobre Justicia Social y en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. Es decir, que se tomaron en cuenta estas expresiones de los convenios internacionales sobre la materia y además se consideró que un entorno de trabajo seguro y saludable era un concepto más amplio que condiciones de seguridad y salud en el trabajo, porque abarca no solamente condiciones de trabajo, sino otras cuestiones que tienen que ver con el entorno, como la discriminación, la violencia y el acoso, la salud mental. Es decir, no solo ambiente de trabajo, sino entorno de trabajo, que parece aún más amplio que ambiente de trabajo y, por supuesto, mucho más amplio que condiciones de trabajo. ¿Cuál es el vínculo que ya anunciamos entre entorno de trabajo seguro y saludable y trabajo decente? Es claro ese vínculo, porque no hay trabajo decente si el entorno de trabajo no es seguro y saludable. Cabe recordar que uno de los objetivos para el desarrollo sostenible para el 2030, el objetivo número 8, es justamente promover el trabajo decente. Es decir, que con esta enmienda de la Declaración del 98 también se está llamando la atención acerca de las condiciones requeridas para el logro del trabajo decente y de alguna manera se encamina hacia el objetivo número 8 de desarrollo sostenible.
Ya anunciamos que con esta enmienda también se declaran como convenios fundamentales el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. No se aprobó como convenio fundamental el 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. Es decir, estos dos convenios, el 155 y el 187, deben ser considerados convenios fundamentales en el sentido de la Declaración de 1998. Al día de hoy, el convenio 155 tiene 78 ratificaciones y el 187 tiene 61 ratificaciones. Como saben ustedes, el 155 exige adoptar una política nacional en seguridad y salud en el medio ambiente del trabajo y hace referencia a la acción a nivel nacional y a la acción a nivel de empresa. O sea, política nacional, acción a nivel nacional, acción a nivel de empresa. Es claramente un convenio que apunta a una política de prevención de riesgos del trabajo. Y el 187 obliga al Estado a adoptar, además de una política nacional de promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable, un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo y un programa nacional en esta materia. Es interesante señalar que en ambos convenios se hace referencia al concepto de realización progresiva en la acción tanto a nivel nacional como a nivel de empresa. Es decir, la exigencia al Estado es de realización progresiva de lo que establece en los convenios. El Estado debe demostrar que está haciendo todo lo posible para el disfrute del derecho. Es decir, pero me parece interesante destacar este concepto de realización progresiva. Para terminar la primera parte de mi exposición, diremos que el año pasado, el 12 de junio del 2023, o sea, este año, la Conferencia General adoptó el convenio 191 sobre un entorno de trabajo seguro y saludable con siguientes enmiendas. Es decir, se adopta este convenio para señalar que determinados convenios internacionales tiene que ser modificado su texto en función de la enmienda realizada en la Declaración del 98. Lo mismo cabe decir con relación a la recomendación 207, adoptada en la misma fecha, que el convenio 191. Vayamos ahora a la segunda parte de mi exposición, que es un tema que realmente me interesa de hace años y que vengo estudiando también desde hace años. La Declaración de 1998 de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo se encuentra en el camino de un orden público social internacional. Esta es la interrogante que planteo. Quien de alguna manera incursionó en este punto fue Alain Soupiot en 2006 en un trabajo publicado en la revista francesa Semaine Sociale L'Ami de septiembre de ese año, del 2006. Allí Soupiot, al frente de un grupo de investigadores, estudió la Declaración del 98 de la OIT, criticó que no se hubiera incluido el derecho a la seguridad social y el derecho a la seguridad y salud en el trabajo en esa declaración. Pero señala, advierte algo muy importante. Dice que esta declaración puede ser interpretada, o una de las interpretaciones posibles de ella, puede ser de que sea el primer paso en dirección a un verdadero orden público social internacional que se imponga a todos los Estados miembros de la OIT. Esta cuestión es vuelta a ser referida en una exposición de Tiziano Treu, años más tarde, en la que hace referencia a otro planteo similar de Soupiot ahora en el 2015 en el Congreso Mundial de Ciudad del Cabo, donde Soupiot hace referencia a la eficacia supranacional efectiva de los derechos sociales, de acuerdo al cual, en opinión de Soupiot, los miembros de la OIT están obligados a aplicar los derechos fundamentales laborales en el comercio internacional, aun cuando no hayan ratificado los convenios internacionales respectivos.
Y dice Supiot, el incumplimiento daría lugar a los estados a adoptar medidas en el ámbito comercial. O sea, le da una consecuencia de efectividad. El incumplimiento trae consecuencias. Compartí la postura de Supiot publicada en 2006 en esa revista francesa que mencioné, y compartí esa postura en un trabajo publicado justamente en Venezuela en el año 2009 en la revista Gaceta Laboral, donde señalé que el tránsito hacia un orden público social internacional parece haberse iniciado a través de distintas herramientas y fuentes. Una de ellas, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Y destaqué que observaba que un grupo de derechos fundamentales en el trabajo y derechos laborales básicos se reiteraba en distintos instrumentos, no solo en la declaración de la OIT del año 98, sino también en tratados de libre comercio y en acuerdos marcos mundiales. Y agregué que ese orden público estaría integrado por derechos aplicables a todo tipo de trabajo y no solo al trabajo subordinado. En ese trabajo, publicado en el 2009, señalé además que consideraba que en el futuro iban a ser incorporados a la Declaración de la OIT de 1998 otros derechos, lo que ha acontecido en el 2022 con el entorno de trabajo seguro y saludable. Esta postura la reiteré luego en otros trabajos publicados. Por otra parte, vengo proponiendo desde el 2019 que se incluya en la Declaración de la OIT de 1998 el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, que como ustedes saben es un derecho que ahora reconoció en forma expresa el Convenio 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Esta postura la fundamento en el carácter fundamental y universal del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Si bien ahora podría decirse que la incorporación de un entorno de trabajo seguro y saludable en la Declaración del 98 sería comprensivo de un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, a mi modo de ver, no es suficiente con la incorporación de un entorno de trabajo seguro y saludable en la Declaración del 98 para comprender también el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. ¿Por qué? Porque son derechos distintos y hay un requerimiento de tratamiento específico en la prevención de la violencia y acoso, por lo que no puede ser incluido sin más en todas las cuestiones de seguridad y higiene del trabajo. Por otra parte, en la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, esta temática de la violencia y el acoso y las condiciones de trabajo seguras y saludables son atendidas o abordadas en forma separada, lo que demuestra que también para el OIT son cuestiones que deben atenderse en forma específica. Ahora bien, ¿qué papel está jugando y va a jugar esta declaración de la OIT de 1998 en el derecho del trabajo del futuro? Esta declaración, a mi modo de ver, ha tenido y tiene un rol relevante, como lo demuestra que aparezca en un gran número de cláusulas de los tratados de libre comercio. Asimismo, es común que los principios y derechos fundamentales de esta declaración sean recogidos, como señalé, en los códigos de conducta de las empresas multinacionales que la empresa se compromete a cumplir y a requerir su cumplimiento a los proveedores. Y también aparecen estos derechos en los acuerdos marco mundiales celebrados entre una empresa multinacional y la Organización Mundial de Trabajadores de ese sector de actividad. Justamente, si uno lee los antecedentes de la Declaración del 98, observa que esta declaración tuvo por finalidad reafirmar los principios que dieron origen a la creación de la OIT ante la globalización de los mercados y la liberalización del comercio. Es decir, que esta declaración de la OIT se aprueba justamente como una cuestión positiva para reafirmar estos principios ante los desafíos que plantea la globalización de los mercados. Se observa entonces
que la nómina de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración del 98 aparece en diversos instrumentos a nivel global. Esto por sí solo, me parece, es significativo y demuestra el valor de la declaración y en la vigencia de los derechos laborales en el mundo. Considero, y esto aquí voy a otra cuestión vinculada con la declaración, pero que tiene que ver con el derecho del trabajo del futuro. A mi modo de ver, el derecho del trabajo del futuro abarcará todo tipo de trabajo y no solo el trabajo subordinado. Comprenderá, además del trabajo subordinado, el trabajo autónomo y las categorías intermedias entre el trabajo subordinado y trabajo autónomo, pero con distintos estatutos protectores. Es decir, no se va a aplicar, a mi modo de ver, todo el estatuto protector del trabajo subordinado a todo el trabajo, sino que habrán de establecerse distintos estatutos protectores. Por supuesto que esta postura que estoy señalando ya la señalaron en varios autores hace años. Una idea de esto puede estar también en el informe de Supiot o de la del emploi que se lo aprobó, que se realizó con varios académicos de todo el mundo. Ahora, lo que es interesante también es que un grupo de derechos será aplicable a todas las personas que trabajan con independencia de su situación contractual. Esta idea de que un grupo de derechos va a ser aplicable a todas las personas que trabajan, que es una idea que no estaba en el concepto tradicional u originario del derecho del trabajo. Esta idea aparece en el informe de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo cuando propone esa garantía laboral universal, compuesta de una serie de derechos, un grupo no demasiado grande de derechos, derechos fundamentales, a lo que agrega, como dijimos, la seguridad y salud, la limitación de la jornada y el salario adecuado. Y esa es una idea bien interesante que está en ese informe y que, a mi modo de ver, ya ha empezado a hacerse efectiva, porque el Convenio Internacional del Trabajo 190 es una norma internacional que se aplica a todas las personas que trabajan, no solo a los trabajadores asalariados, sino a todas las personas que trabajan. O sea, esa idea de que un grupo de derechos va a ser aplicable a todas las personas que trabajan con independencia a su situación contractual, idea que aparece en el informe de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo en 2019, ya está haciéndose efectiva con ese Convenio Internacional de Trabajo 190 sobre violencia y acoso. Será en el futuro de gran interés determinar el grupo de derechos que van a ser aplicables a todas las personas que trabajan. Allí seguramente estarán los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración del 98, tal como ha manifestado la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, cuando incluye a estos derechos fundamentales en la garantía laboral universal. Por ello, la referida declaración de la OIT del 98 tiene y tendrá un rol relevante en esta cuestión y será mayor en la medida de que otros principios y derechos fundamentales en el trabajo sean incorporados al texto de la declaración del 98. Algunas reflexiones finales para ajustarme al tiempo que se me ha asignado. La primera, considero que haber incluido en la declaración de la OIT de 1998 un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo ha sido un gran acierto. No solo porque implica que los Estados miembros de la OIT, por su sola pertenencia a la organización, deban respetar y promover este principio, aunque no hayan ratificado los convenios internacionales 155 y 187, sino porque pone la atención en la temática de la seguridad y salud en el trabajo, con lo que se promueve la prevención de los riesgos del trabajo. Y es de esperar que con ello se incentiven las ratificaciones de los convenios 155 y 187. La segunda reflexión refiere a que esta inclusión pone de manifiesto el valor de la Declaración de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales de 1998, su valor como instrumento jurídico y su alcance a nivel global. Es indicativo
esta declaración de un sistema normativo diferente al habitual de la OIT, que requiere de la ratificación del Estado, que requiere que el convenio sea ratificado por el Estado. Reitero que seguramente en el futuro otros principios y derechos van a ser incluidos como principios y derechos fundamentales en la Declaración de la OIT de 1998. Y la tercera y última reflexión es que me parece claro que nos dirigimos hacia un orden público social internacional, integrado por diferentes herramientas e instrumentos. Uno de ellos, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, con su enmienda del 2022, que se verá complementada, que es complementada y se verá complementada con instrumentos del hard law y del soft law, todos ellos persiguiendo el objetivo común de la vigencia y cumplimiento de los derechos laborales en este mundo globalizado. Muchas gracias. Doctora Mangarelli, muchísimas gracias por una ponencia tan metódica, tan sustantiva, tan llena de ideas. ¿Verdad que debo confesar que después de tantos años de funcionario hay algunas pistas de reflexión que, confieso, no se me habían ocurrido, que ella me la apunta, y coincido plenamente en que esta declaración en medio de este nuevo orden social internacional que pareciera estar surgiendo va a jugar un papel estelar. Pero desde luego lo que va a reflejar mejor la calidad de lo que acabamos de escuchar seguramente van a ser los comentarios de nuestros comentaristas. Le agradezco además el orden de su ponencia y el habernos ayudado con una restricción de tiempo, porque creo que hubiera podido decirnos muchísimas cosas más en relación a este tema tan relevante, de cómo fue surgiendo esta enmienda y la historia que tiene detrás, ¿no? Una reflexión que entre tantísimas otras me interesó de manera muy particular. Bueno, el profesor Amorín, entiendo que está ya conectado. Sí. Querido Humberto, estoy acá, pero sin el imagen, no. Ahora podría activar su cámara, profesora Moreno. Puedes activar la cámara, Luis Carlos, y ya te estamos escuchando. Ah, ok. Perfectamente. Muchísimas gracias, Humberto. Luis Carlos, buenas tardes. En primer lugar, no te pude dar la bienvenida antes porque te conectaste un poquito después, pero no fue mucho el tiempo. Estoy seguro que escuchaste la brillante conferencia de la profesora Cristina Mangarelli. Totalmente. La impresionante ponencia de la profesora Mangarelli, que yo conozco hace más de 30 años. Sí, Humberto. Quería darte brevísimamente la bienvenida a esta casa, a tu casa, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Agradecerte tu disposición y generosidad, no solo como miembro de número de la academia, sino como el presidente de una entidad de la tradición y del peso histórico de la Academia Brasileña de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Un gran gestor de iniciativas de este tipo, incluso debo reconocer, ya después de un año, la organización del Congreso Regional Americano en Brasil, en medio de una situación triste que obligó a hacerlo telemáticamente cuando los organizadores y Luis Carlos Amorín Robortela tenían todo el esfuerzo y todo previsto para que nos volviéramos a encontrar. En aquel momento no fue posible, sin embargo sostuvieron su compromiso y tuvimos un congreso desde luego muy relevante para la historia de la sociedad internacional, que acaba de celebrar un congreso regional en Europa presencialmente después del año 2020, en que la sociedad no se pudo haber reunido más. Por cierto que el próximo Congreso Regional Americano va a ser un poquito más abajo de Brasil, en Uruguay y en Punta del Este, lo que creo que será un tributo a nuestros maestros uruguayos desde siempre. Agradecerle a Luis Carlos su gentileza,
Estamos enormemente interesados en escucharle en este tema, que además es relevante. Le indico que cierra un seminario que hemos querido organizar por la generosidad de la academia. Esta mañana en una nota le agradecía a nuestro presidente, el doctor Nelson Manrich, la generosidad y la confianza que depositó en nosotros para que pudiéramos nosotros organizar este seminario que está precisamente culminando esta tarde. Profesora Morín Robostela, tiene usted la palabra y le escuchamos con enorme interés. Gracias, Humberto. Mis felicitaciones a los profesores Yasmil, Francisco Tapia, Nelson Manrich, César Carvalho, por este evento científico de la más alta calidad. Es un gran honor para mí participar de este grandioso evento científico, promovido por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Tengo los más vívidos y encantadores recuerdos del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, realizado en 1885 en esta linda ciudad. Yo me recuerdo incluso de Cristina haber hecho una ponencia en este grandioso evento. Yo he tenido el privilegio de conocer y aprender con el presidente Rafael Caldera, uno de los más eminentes maestros latinoamericanos, iberoamericanos, así como otras grandes personalidades que participaron en el evento. Pudo sentir la calidez humana y la amabilidad del pueblo venezolano. Soy brasileño, como todos saben, pero me atreveré a hablar en el hermoso idioma español con mucha humildad delante de todos ustedes. En el 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo añadió la seguridad y la salud a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Y adoptaré aquí un enfoque complementario a la magnífica exposición de Cristina Mangarelli. Esta decisión de la OIT obliga a todos los estados miembros a respetar y promover un ambiente de trabajo seguro y saludable, independientemente de la ratificación de los convenios que tratan ese tema, como ha dicho Cristina. El convenio 148 aborda los riesgos profesionales en el lugar de trabajo, derivados de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, y tiene como principio fundamental la eliminación del atentado contra la salud y no solo su neutralización. Cabe destacar, porque involucra la protección contra la violencia y acoso, el convenio 190 de la OIT, como Cristina ha nos recordado, de 2019, que fue ratificado únicamente por Uruguay e Islas Fiji. No sé si hay otros. Sí, hay otros. Hay otros Hay ahora. otros. Sí, La sí, información que tenía era solo de Uruguay y Islas Fiji. Fue cuando entró en aplicación por esos dos países. Se aplica a todos los trabajadores, como privados y públicos, independientemente de su situación contractual, así como a los pasantes, voluntarios, incluso a quienes buscan empleo. Vivir rodeado de un medio ambiente sano constituye un derecho humano fundamental de tercera generación, según la moderna teoría general de derecho. Los derechos de tercera generación protegen la ciudadanía y crean un proceso colectivo de satisfacción diferente de otros intereses
plurales. Son de propiedad colectiva y interesan a todos y a cada persona en particular, incluyendo, además del medio ambiente, el derecho a la paz, al desarrollo económico y social, entre otros. En el caso del medio ambiente, lo que se preserva es el acceso de todos a la calidad de vida, para que la salud corporal y mental no se vea afectada por agresiones resultantes de desviaciones de conducta, nuevas tecnologías, procesos y necesidades productivas, además de la explosión urbana. Sin embargo, no se debe pensar en la protección de la naturaleza y del medio ambiente en beneficio exclusivo del ser humano, sino como un supuesto inherente a toda forma de vida animal, vegetal o mineral. Ya que no es posible considerar la protección de la naturaleza como un objetivo decretado por el hombre para beneficio exclusivo del propio hombre, no se puede pensar de esta forma. El medio ambiente sano requiere una relación ecológicamente equilibrada entre las diversas especies animales, plantas, flores, así como la preservación de los ríos, océanos y la atmósfera. Como dice cierta vez Victor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. El derecho ambiental es una nueva rama del derecho formada a partir de contenidos diversos y multidisciplinarios, incluidos en varios otros, con base en la identificación dogmática y la afinidad teleológica. El objeto del derecho ambiental es la vida misma, y no solo la vida humana, sino en todas sus formas, como se ve incluso en la Constitución brasileña. Por tanto, existe un orden público tecnológico o ambiental que atrae la tutela a través del poder del Estado, abarcando a todos los ciudadanos y, en consecuencia, a los trabajadores. Como vivimos la era de los derechos, el derecho ambiental es cada vez más valorado como conjunto de normas, principios e instituciones dirigidas a preservar la calidad de vida, la salud humana y el equilibrio entre la naturaleza y hombre. El derecho ambiental de trabajo tiene un lugar específico en este campo. La seguridad y la medicina del trabajo son ciencias enfocadas a la protección física y mental del hombre, principalmente para prevenir enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. En una visión más amplia, y aquí puedo divergir un poco de la profesora, se deben incluir los factores conductuales que actúan sobre el trabajo humano en todas sus formas, provocando estrés, burnout, bore-out, que es el tedio, la frustración, el brownout, que es una especie de apagón, de agotamiento físico y mental, ampliando así la protección objetiva del trabajador. Las causas conductuales son conocidas por acoso moral o sexual o por sus nombres en inglés: mobbing, harassment, stalking, bullying, whistleblowing y otros. A mí me parece que estamos diante de tantas denominaciones que estamos
delante de una epidemia, una normalización del sufrimiento. El enfoque moderno del tema se aleja de los estrechos conceptos de insalubridad, peligrosidad o incluso penosidad, y alcanza una dimensión axiológicamente más amplia y densa: la salud física y mental. El ambiente digital crea nuevas enfermedades y trastornos mentales, especialmente después de la pandemia de la COVID-19. Pero también hay, como ha dicho la profesora, una expansión subjetiva para incluir a todo tipo de trabajador y no solo al empleado, que ya se observa en algunos ordenamientos jurídicos nacionales y en el propio derecho internacional del trabajo. De hecho, limitarlo a los empleados no es razonable. Es incompatible con el tratamiento amplio, expansivo y multidisciplinario que requiere el tema. Estamos muy, muy lejos de las circunstancias en las que el derecho del trabajo evolucionó históricamente, con la intervención estatal y la negociación colectiva. Lo que importa es proteger el ambiente donde se realiza el trabajo, cualquiera que sea la condición de su realización. Los trabajadores vulnerables piden protección. Los cambios en los procesos productivos, las innovaciones tecnológicas, el teletrabajo y el trabajo a domicilio, que resultan en descentralización de la mano de obra, modificaron el concepto de ambiente laboral, que cada vez se limita menos al espacio interno de la fábrica o empresa y se extiende a la vivienda y otros entornos urbanos. La nueva tecnología trastorna la idea de establecimiento, horario y subordinación. Los empleados son más autónomos y los autónomos son más subordinados. Por otra parte, hay una intensa telesubordinación y control de descansos y horarios, lo que genera el llamado derecho a la desconexión. La paradoja autónomo subordinado y subordinado autónomo crea un dilema dogmático para el derecho laboral. Hay figuras ambiguas: autónomo exclusivo, autónomo dependiente, microempresario, teletrabajador, trabajador eventual, precario, temporal, intermitente. La economía digital proporciona una mayor autonomía en el trabajo, pero en otra parte tiene puntos negativos, como, entre otros, aislamiento social y profesional, hiperindividualismo, promiscuidad entre el trabajo y la familia, y jornadas extenuantes y burnout. En las actividades subcontratadas, los trabajadores del proveedor deben contar con protección idéntica a la de los trabajadores de la tomadora, en lo que respecta a los riesgos ambientales. Esta es una de las manifestaciones perversas de la subcontratación descuidada. Trabajadores que trabajan en el mismo lugar, desempeñando funciones similares o incluso idénticas, no disfrutan de la misma protección contra los riesgos ambientales. La legislación brasileña, sin embargo, garantiza que todos tengan el mismo tratamiento desde el punto de vista ambiental.
La disparidad es realmente inaceptable. La preservación de la salud no depende de vínculos legales, formales o indirectos, porque el medio ambiente nocivo agrede igualmente a todos. Sin embargo, en Brasil, la seguridad y la medicina del trabajo todavía se centran casi exclusivamente en la protección de la salud y en el establecimiento del empleador, según normas elaboradas por el Ministerio de Trabajo. No abarca a los informales, quienes crearon una nueva clase social, el precariado. El derecho del trabajo solo recuperará funcionalidad, racionalidad y eficiencia cuando se vuelva hacia la protección de los trabajadores excluidos. Debe ser un instrumento de política social y económica mediante, como dice la profesora, mediante el equilibrio entre el hard law y el soft law. La negociación colectiva y la responsabilidad de la empresa son fórmulas de soft law. La economía social de mercado contemporánea agrega dos valores esenciales: la salud y el medio ambiente. El capitalismo debe estar en armonía con la naturaleza y la sociedad humana. La verdadera riqueza de las naciones se mide por el respeto a la naturaleza, los derechos humanos y la ética en los negocios. No se pueden aceptar ganancias que perjudiquen la salud del trabajador. En el capitalismo colaborativo, la empresa debe generar valor para los inversores, trabajadores, proveedores, consumidores y la comunidad. Es un capitalismo de stakeholders, con valores sociales y políticos que van más allá del mero interés del inversor, el shareholder. Se está adoptando el denominado estándar ESG como criterio de inversión en el mercado de capitales. Brasil está en la lista de los 25 países más dedicados a este tema en los últimos años. El estándar ESG constituye el núcleo del capitalismo colaborativo. Aumenta el nivel de socialización de la empresa para atender a los diversos intereses concentrados en ella, incluso de los consumidores. Hace visible su faceta institucional al ampliar las obligaciones con la sociedad. Va más allá del mero gobierno corporativo. Propone una postura cívica que incide en la misma concepción jurídica de empresa. Según consultoras internacionales, para el 2025, cerca de 60% de los fondos de inversión observarán el criterio ESG, es decir, 9.000 millones de dólares americanos, así como alrededor de 80% de los inversores institucionales en sus operaciones. En definitiva, las empresas que sacrifican los derechos humanos y atacan la naturaleza serán proscritas por los inversores. Las Naciones Unidas exigen que las instituciones financieras y de seguros cumplan con los estándares ESG en análisis de riesgo, crédito e inversión. La OIT publicó en 2006 la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa, que evalúa las ventajas comparativas entre los países en los niveles de protección al trabajo. La certificación ISO
26.000, creada en 2010, mide la responsabilidad social corporativa, incluso con base en los convenios de la OIT. Los propios consumidores exigen productos social y ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, no basta que la empresa cumpla con las leyes. Ella debe autolimitarse a través de códigos internos que sean un verdadero compromiso, complementando al derecho estatal. Es innegable la eficacia normativa de estos códigos en temas como la protección del medio ambiente de trabajo, el acoso sexual, el acoso moral, etc. La participación de las entidades sindicales en la prevención y reparación de los daños causados por el ambiente de trabajo debe adquirir mayor relevancia. Después de todo, los intereses colectivos de los trabajadores están en la esencia de la actividad de los sindicatos. En Brasil, están legitimados para interponer acciones públicas ambientales y juicios de amparo para la protección de la salud. Además, el trabajador accidentado puede solicitar individualmente una indemnización en casos de dolo o culpa del empleador en la generación de riesgos ambientales. La Constitución brasileña garantiza a los trabajadores un tratamiento nunca visto en los textos constitucionales brasileños, con un capítulo específico sobre el medio ambiente y varias referencias a otros temas. Exige la reducción de los riesgos inherentes al trabajo a través de normas de salud, higiene y seguridad. Establece una jornada de 6 horas para turnos rotativos. Estipula una remuneración adicional por actividades penosas, insalubres y peligrosas. Pero estas normas están destinadas exclusivamente a los empleados. El texto constitucional creó un formidable sistema único de salud, conocido en Brasil como SUS, que atiende a todos los brasileños y entre sus funciones colabora con la protección del medio ambiente de trabajo. Otro precepto de la Constitución: todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo para una sana calidad de vida, imponiendo al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. El Sistema Único de Salud es responsable de las actividades de protección de la salud de los trabajadores, incluso con comisiones intersectoriales. Es deber de la empresa proporcionar información detallada sobre los riesgos de la operación y realizar y el producto a manipular. Las conductas y actividades nocivas para el medio ambiente someten a los infractores, ya sean personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, además de la reparación del daño. ¿Cómo se puede observar? Existen obligaciones de la empresa hacia la colectividad, inconfundibles con las dirigidas a sus trabajadores. Para concluir, es necesaria una revisión de los conceptos legales de las actividades que causan daño físico a los trabajadores. Más que indemnizar por el trabajo en condiciones ambientales, debemos eliminar o neutralizar los agentes nocivos. Es necesaria una mayor atención a los aspectos ergonómicos. La ergonomía tiene como objetivo estudiar los sistemas para que las máquinas puedan funcionar en el ambiente de trabajo, en armonía con el hombre. Según algunos estudios, la valoración excesiva del uso de equipos de protección personal
como medida de protección a la salud está equivocada, ya que su uso no corrige las deficiencias ambientales y ni elimina la acción de los agentes nocivos para la salud en el organismo del trabajador. Pienso que las nuevas tecnologías pueden eliminar por completo el trabajo insalubre, peligroso y penoso. Conclusión. Avanzamos hacia una noción de hábitat laboral, es decir, el ambiente de trabajo como factor de calidad de vida del trabajador lato sensu y en armonía con los ecosistemas. La Declaración de 1998 de la OIT sobre los principios fundamentales en el trabajo impone obligaciones a todos los estados parte, independientemente de la ratificación de los convenios de la OIT. Casi 25 años después, se añadió el quinto principio, que trata del ambiente de trabajo seguro y saludable, a la Declaración de Principios Fundamentales. Este quinto principio se aplica a todos los trabajadores del mundo, formales o informales, ya que protege el derecho a una vida saludable en el trabajo, con la reducción de enfermedades y muertes. Vale recordar que la tecnología puede crear nuevos riesgos laborales y sociales, lo que requiere una constante evolución y actualización de las medidas de protección. Termino con Mahatma Gandhi. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros también. Muchas gracias, señores, y mis disculpas por mi pobre español. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias muy sinceras y en lo absoluto es un pobre español. Ya quisiera yo tener tu español para poder hablar en la lengua de Jorge Amado. Pero bueno, la verdad es que eso será una frustración de vida porque creo que nunca me va a ser posible. O leer a Pessoa en tu lengua me hubiera encantado. Hemos entendido perfectamente una ponencia muy estructurada y que creo que enriquece enormemente el cúmulo de lo que hemos aprendido esta tarde después de escuchar a la profesora Mangarelli. Bueno, tenemos ahora los comentarios que van a estar a cargo de dos jóvenes docentes de dos universidades distintas. La profesora Ana Perdomo, Ana Victoria Perdomo, de la Universidad Central de Venezuela, profesora de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero además debo decir que muy recientemente electa al cogobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Como yo no enseño ahí, no pude votar por ella, pero sí me dio mucha satisfacción que después de muchos años que se pudiera elegir autoridades universitarias, además del rector y el equipo rectoral y los decanos, etc., se renovó el cogobierno universitario y Ana Perdomo, miembro de la facultad, del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero además debo decir que es hija de un laboralista absolutamente referencial en la historia del país, a quien quiero reiterarle mi aprecio, mi reconocimiento. Después fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero que mucho antes de ser magistrado creo que ya tenía todo un legado de producción y del ejercicio de la profesión de abogado laboral por muchísimos años. Quisiera pedirle que en mi nombre y de todos los organizadores lo saludara a su señor padre de mi parte. Doy la palabra a la profesora Ana Perdomo y después presentaré al profesor Ramón Sosa de otra universidad, que es la Universidad Católica Andrés Bello, pero de una extensión que está en el sur del país, en la zona del Hierro, que se llama la ciudad de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, en el estado de Bolívar. Escuchamos a la profesora Perdomo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por participar el día de hoy.
Primero, quería agradecer a la Academia Iberoamericana por la invitación. También a los profesores César Carballo y Humberto Villasmil. Y por supuesto, es un placer y un gusto estar esta tarde con todos ustedes. Voy a dividir mis comentarios en dos. Cuando participó el profesor Tapia, alguno es la profesora Montes y también la profesora Vargas, coincidía que lo que deberíamos entonces hoy por hoy es proteger al trabajo. Y justamente los dos ponentes de hoy coinciden que debería entonces no hacerse esa tal distinción en el futuro del trabajador subordinado y el trabajador dependiente al trabajador independiente. Deberíamos protegerlos a todos. Y más me llamó la atención que efectivamente en esa oportunidad siempre uno dice, ok, ¿cómo hacer esa actividad y esa tarea? Porque al final todos van a querer todos los derechos porque tienen derecho a ello, ¿no? Y la verdad que la solución que plantea la profesora, pues creo que debería ser eso, debería ser clasificar un grupo de derechos que le corresponden a los subordinados y otro grupo de derechos a los autónomos, pero definitivamente sí deberían ser protegidos y deberían contar con un derecho que los asista. Y precisamente esos derechos para todos deberían garantizarle lo que es la seguridad social, la salud, el trabajo y el descanso. Y me llamó muchísimo la atención, y lo voy a citar, que precisamente en el caso de seguridad social, la profesora Cristina, en un trabajo de desafío de la seguridad social y de la protección social, había hecho un comentario al respecto indicando que definitivamente se debía ampliar y extender la protección social, que no es suficiente, parafraseándola, me permito hacerlo, el concepto de seguridad social y que deberíamos extender a más subsidios y ampliar la cobertura. Y ello también a raíz del COVID-19. Definitivamente, muchos países tuvieron que buscar otras formas de proteger a los que no recibían los salarios, precisamente por estar distanciados y por no prestar el servicio. Y aquí en Venezuela realmente es un problema pensar en ampliar esa protección, porque definitivamente nuestro sistema de seguridad social pues realmente no funciona como debería ser, ni siquiera el pago de los descansos de maternidad, ni los reposos por accidente o enfermedad ocupacional. Pero es que voy más allá. Ni siquiera cuando hubo el problema del COVID-19 se hizo una protección adicional o un subsidio a favor de todos los trabajadores que no podían recibir el salario, pues se reconocía que había una suspensión de la relación de trabajo. Lo que hizo el gobierno fue incluso hacer un sistema donde había una discriminación total con un grupo de trabajadores, pues solo recibían beneficios aquellos que estaban inscritos en un sistema llamado Patria, donde solo accedes si estás inscrito a él, y donde se inició indicando que todo participaba si tenías el carnet de la Patria. Entonces, de verdad que es un reto, pero creo que sí, que debería ser efectivamente ampliar estos derechos a estos trabajadores, pero garantizar seguridad social, salud, salario y descanso es un buen comienzo. Es una tarea, un reto muy grande, pero creo que podría ser efectivamente, es una opción. Y precisamente hablando de condiciones y medio ambiente de trabajo y revisando el material, creo que llegamos otra vez al principio, y lo digo porque el mundo ha cambiado, el COVID nos indicó que definitivamente hay otras formas de trabajo, y aun cuando hoy estamos incorporando a la presencialidad, vemos que efectivamente hay ventajas del trabajo a distancia, del trabajo remoto. Y esto es gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología se ha incorporado hoy por hoy
a esa actividad normal, habitual, no solamente en nuestro día a día, sino también en el trabajo. Y nos ha llevado a concluir que efectivamente este trabajo a distancia, y para una muestra el día de hoy, Montevideo, Brasil, Puerto Ordaz, Caracas, y estamos todos comunicándonos, pero en el trabajo definitivamente hay formas de flexibilizar el horario, de evitar traslados, de como lo está indicando el doctor, de evitar contaminación por justamente por evitar esos traslados, pero al mismo tiempo también hay problemas con los trabajadores. ¿Por qué? Porque han tenido un exceso en el trabajo como estoy en casa, puedo trabajar más. Como estoy en casa, no hago una distinción en el trabajo y descanso, y por eso así el comentario, si tenemos otra vez que comenzar, porque en este caso de la desconexión es definir qué debemos entender por el descanso y definir bien la jornada de los trabajadores. Entonces, la pregunta que me hago es esa: ¿tenemos que necesariamente hablar de una desconexión o simplemente tenemos que retomar el concepto de jornada y determinar los descansos necesarios para poder seguir con mi actividad, ya sea en el día siguiente, en la semana o anual? Y lo digo precisamente porque si retomamos esos conceptos, pues no serían tanto insistencia en que tienes que desconectarte, tienes que descansar, porque eso entonces te genera estrés, te genera un cansancio excesivo, tienes problemas en la familia, tienes problemas domésticos y además definitivamente un cansancio que no te puedes recuperar fácilmente. De ahí es que muchos países sí efectivamente han tomado la iniciativa sí de ver en sus legislaciones este tema como una tarea. Sí, ya debemos incorporarlo. Francia lo hizo, España, incluso hay una sentencia vigente de Colombia donde también reconoce el derecho de la desconexión. Y fíjense que una de las cosas que estaba planteando la profesora Pérez Campo es precisamente de que no necesariamente una ley debería regular esa desconexión para garantizar la salud y el bienestar del trabajador, porque se verían casos muy determinados, porque depende de ¿qué? La desconexión de la organización, de la empresa, del trabajo, de cómo se va a realizar. Y que por eso es que muchas de las opciones, como por ejemplo en Francia, es tratarlo a través de la convención colectiva y por supuesto del acuerdo entre las partes. Entonces, la verdad es que me lo pregunto porque una de las cosas que siempre hablamos cuando introducimos el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo es que deberíamos garantizar los descansos reparadores para poder continuar en nuestra jornada. Y de allí es el interés de que debemos nosotros mismos insistir en definir claramente el tiempo del trabajo, el tiempo de descanso. Por eso es que la pregunta que me hacía, si realmente o necesitamos hablar o regular la desconexión, si tomamos el concepto inicial de jornada, pareciera que no es necesario. También quería comentar que efectivamente en los convenios se hace énfasis en la participación de las tres partes, trabajadores, empresa y gobierno, para hacer una política de condiciones y medio ambiente de trabajo. Lamentablemente, aquí, por ejemplo, en Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOCSIMAT, fue reformada en el 2005. Efectivamente, se dice que se va a crear una política, pero lo que no se ve efectivamente es la intervención de los trabajadores y de los sindicatos. Incluso tampoco se ve cuando la empresa hace y realiza la política. Fíjense que efectivamente aquí generalmente la empresa lo que hace es mostrar al trabajador
aquí está la política y este es lo que tenemos y esto es lo que hay que cumplir. Pero divulgar, presentar, compartir, eso de verdad es un tema que es muy difícil poner en práctica, o al menos a nosotros nos ha costado muchísimo. Y la otra parte, que es el Estado, pues en nuestra ley lo que se hace es un énfasis en las sanciones por los incumplimientos. Entonces hay sanciones administrativas, hay multas para los trabajadores, para los patronos, incluso prisión si no cumples, pero la fiscalización, que es importante para hacer verificar si cumples o no, para formarte también, para capacitarte, en eso realmente no se ocupa. Entonces, sí es muy importante los dos convenios. Nosotros hemos ratificado uno, el 155, pero es una tarea, progresiva, como lo dice el mismo convenio, que definitivamente involucra a todas las partes. Y creo que no solamente el Estado, creo que también es una tarea del patrono de concientizar que efectivamente tienes que involucrar a las organizaciones sindicales, que no es una intromisión, sino es una necesidad para realmente lograr que los trabajadores tomen interés en la materia. Interés en la materia, ¿por qué? Porque definitivamente lo toman como sí, tengo que utilizar una protección, pero no como algo que debe ser habitual en tu día a día, que debes conservar tu vida y tu salud. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por seguir enriqueciendo lo que espero sean los comentarios y preguntas después de la intervención del profesor Sosa. Hoy tenemos un poco más de margen, lo que me alegra mucho. Y seguimos entonces, antes de abrir a intercambios y preguntas, comentarios y algún comentario de cierre de los dos expositores de esta tarde, presentar al profesor Ramón Sosa, un joven profesor de Derecho Laboral de la Universidad Católica de Andrés Bello, pero de la región de Guayana, la Universidad Loyola de Guayana, de la zona del Hierro, del estado Bolívar, está muy grande, del sur del país, lleno de historia para nosotros, la región de la Angostura, donde el profesor Sosa enseña. Nosotros estamos en Caracas, él está en Ciudad Guayana, y desde luego a mí me da un enorme gusto, primero a la vuelta que tuve a Venezuela después de tantos años, comprobar para mi orgullo cuánto creció la Universidad Católica de Guayana, pero además conocer a los jóvenes docentes que se están encargando de enseñar el derecho laboral en ese otro extremo del país. Así que muchas gracias, profesor Sosa, por acompañarnos y escuchamos sus comentarios. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Imagínense ustedes, 6.900.000 personas. Según la Organización Mundial de Salud, ese fue el número de muertos que dejó el COVID-19. Pero hay más. Fueron 765 millones de casos en el mundo. Es decir, no estamos preparados para enfrentar una afectación, una emergencia mundial de esas dimensiones. Eso implica que tenemos que prepararnos, porque ya tenemos una advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que viene nueva pandemia y nuevos patógenos más graves y más mortales que el COVID-19. Eso nos obliga a tomar las medidas preventivas y correctivas para que no nos vuelva a pasar el desastre que ocurrió con el COVID-19. Quiero darle las gracias a la academia, a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de visibilizar nuestras opiniones y felicitar a los ponentes que nos precedieron porque realmente este es un tema de gran relevancia en la actualidad. La protección de la salud de los trabajadores en el medio ambiente debe ser una prioridad
en los gobiernos, las empresas y los sindicatos. Particularmente, comparto plenamente la disertación de la profesora Cristina y del profesor Luis en cuanto a que se requiere un enfoque más amplio e integral de la salud laboral, que vaya más allá de evitar los accidentes y contemplar también los factores psicosociales como lo es el estrés laboral y el acoso laboral. Son dos temas que se están incluyendo ahorita pues, en los convenios como parte de lo que es la seguridad y el entorno de trabajo seguro y saludable. Quiero hacer especial referencia, y yo insisto en el tema de las secuelas del COVID, porque en el marco de un entorno saludable y seguro, tenemos que analizar, estudiar la protección a la salud física, pero también la salud mental. Eso se enmarca en lo que es el convenio 190 de la OIT. La pandemia del COVID-19 ha tenido diversos impactos en la salud física y mental de las personas. En todo el mundo se estima que los problemas de salud mental han aumentado significativamente y podrían seguir creciendo porque todavía no tenemos claridad en las consecuencias del COVID. Apenas estamos saliendo de la pandemia, pero sin duda hay un incremento en la ansiedad, en el estrés, la incertidumbre, la sensación de falta de control, las dificultades para dormir, los síntomas depresivos. Hay trabajadores que se han suicidado producto de las secuelas del COVID, el agotamiento en exceso, la interacción social y el aislamiento social. El tema de el trabajo en casa y el teletrabajo pues ha generado un aislamiento de las personas y eso por supuesto afecta la salud mental de los trabajadores. Y como decía la profesora Cristina, hay que considerar el entorno seguro y saludable de los trabajadores. La OIT ha dado un paso histórico al incluir la seguridad y salud en el trabajo como un principio de derecho y fundamentalmente esto hay que aplaudirlo porque es necesario, es importante que para el futuro pues, podamos tener una ruta en caso de este tipo de situación de la que acabamos de salir. Entonces, quiero hacer una especial referencia a la importancia de las normas de protección ambiental a la salud ocupacional, que se apliquen a todos los trabajadores, como refería la profesora Cristina, sin importar la relación contractual. Es inaceptable que hayan disparidades entre trabajadores de una misma empresa. Pues lo vimos en la situación de pandemia, lo vivimos, que a algunos trabajadores se le daba algún tipo de protección y a otros no. ¿Okay? La situación de los trabajadores informales, como lo refería el profesor Luis, no tienen la protección adecuada y el Estado, pues la mayoría de los estados no están tomando en consideración esos aspectos que deben de ser considerados. Porque, repito, el 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud finalizó la emergencia internacional del COVID. Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud indicó que viene una nueva variante y que es mucho más mortal que el COVID-19. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Yo quiero aprovechar este escenario y que quede pues como un aporte y un llamado de atención en este seminario sobre seguridad y salud laboral, pues que no debemos seguir esperando, sino tomar las medidas de inmediato e incorporar estas acciones preventivas para que podamos en el futuro contar con una ruta en caso de este tipo de situación. Es el momento que las empresas, los trabajadores consideren incluir, por ejemplo, en sus convenciones colectivas y demás normas laborales, todo lo que son los procedimientos relacionados con emergencias sanitarias. Pues porque cuando llegó el COVID no sabíamos qué hacer.
la Organización Mundial de la Salud no sabía cómo debía tratarse estos aspectos. Las empresas enviaron a sus trabajadores a sus casas a trabajar y simplemente le daban una computadora y les ordenaban hacer el trabajo sin considerar cómo se iba a desarrollar esa actividad que seguía siendo dependiente del patrono. Entonces, eso por supuesto puede agravar la situación de salud, tanto física como mental de los trabajadores. Entonces, es el momento de que se tome en consideración este tipo de situaciones para que se puedan incorporar. Y de esto tenemos referencia internacional. La Organización Mundial de la Salud presentó a sus 194 miembros un acuerdo de prevención y preparación de respuesta frente a la pandemia. Esto se hace por la necesidad de garantizar a las comunidades, a los gobiernos, a los sectores nacionales y mundiales que hay que estar preparados y protegidos a fin de prevenir las futuras pandemias y mitigar pues, los riesgos de pérdidas de vidas humanas, de perturbaciones a la salud, a los hogares, a la sociedad en general. Las repercusiones que se encuentran con estos factores, pues, ¿no? Entonces, ese es el llamado de atención que nosotros haríamos como exhorto para las empresas, los trabajadores, que es el momento de tomar acción. Deben priorizarse soluciones colectivas, no en equipos de protección individual, como lo refería el profesor Amorín, sino que además hay que tomarlo como un derecho colectivo. La protección debe ser colectiva para todos, para evitar los daños y las deficiencias, mitigar el impacto ambiental. Celebramos el surgimiento de los estándares internacionales, como refería el profesor Amorín, de la EGC, que premian a las empresas socialmente responsables. Esto es un complemento extraordinario para incentivar y procurar de que se vayan tomando las acciones necesarias. Coincidimos con los dos ponentes en la necesidad de instar a los gobiernos a ratificar los nuevos convenios de la OIT, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del acoso laboral, en el tema de los impactos a la salud mental. La declaración del 98 es un paso trascendental, un mínimo en los derechos laborales globales. Queda mucho por avanzar, pero vale la pena continuar en esta dura batalla e implementar los derechos fundamentales de las naciones para que se puedan hacer procesos productivos rentables. En síntesis, nosotros celebramos las ponencias porque es una manera de crear conciencia sobre la importancia de garantizar los entornos laborales y seguros y saludables que permitan un desarrollo económico sostenible. Por último, no puedo dejar de decir que los cambios tecnológicos con la llegada de la inteligencia artificial pueden ayudar a eliminar los trabajos peligrosos, como lo refería el profesor Amorín. Verdaderamente, disculpen, pueden ayudar a mitigar los riesgos, pero la salud mental de los trabajadores debe ser una prioridad permanente, no temporal. Bueno, por razones de tiempo, es todo lo que les voy a comentar. Muchísimas gracias por su atención y a todos los participantes por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchas gracias, profesor Sosa. Bueno, creo que es de celebrar que tenemos 20 minutos para preguntas, comentarios, intercambios. Sugiero que los comentarios y preguntas que puedan llegar lo hagamos consecutivamente, de manera que tanto la profesora Mangarelli como el profesor Amorín puedan cerrar en sus intervenciones finales refiriendo a los comentarios que le hayan sido dirigidos o a los que ellos quieran efectivamente tomar en cuenta para participar. Ofrezco pues la palabra. Yo tendría algo que preguntar, pero primero ustedes. Vamos a preguntar a Anselmo a ver si hay alguien que quiera.
indicando que si tienen preguntas pudieran escribirlas en el chat y entiendo que también pudieran intervenir, ¿no? También, Sí, sí, si estuvieran a bien. si alguien quiere intervenir, puede hacerlo. Parece que no hay de momento. Em, Vamos a hacer una... Humberto, A ver, Humberto, ¿me permites hacer una aclaración? sí, por favor. Vamos. Em, Bueno, más allá de que me pareció muy interesante todas las ponencias y en el caso de Luis Amorín Robortela, me parece muy importante destacar lo que él señaló, la relación entre el medio ambiente de trabajo y el medio ambiente en general. Eso es muy importante y tiene que ver también con la incidencia del cambio climático, que también hay que tomarlo en cuenta en este tema. Pero la aclaración que yo quería hacer era respecto a lo que dijiste, Luis, de que ahí no compartías conmigo. Quiero hacer una aclaración. El acoso, el estrés en el trabajo, la violencia, en términos generales, están incluidos en la temática de seguridad y salud en el trabajo. Tan es así que en el concepto de la OIT de entorno de trabajo se acepta ese concepto justamente para incluir la discriminación y el acoso. Yo lo que quise decir es que a mí me parece que no es suficiente con incluir el entorno de trabajo seguro y saludable en la Declaración del 98. A mi modo de ver, también hay que incluir en la Declaración del 98 el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Eso es lo que quise decir. Quise, en el sentido de que me da, por más que podamos decir que está comprendido, me parece que es un derecho especialísimo y que requiere que sea incluido de modo especial. Y de tu exposición surge que conoces los códigos de conducta de las empresas. Y tú ves que en los códigos de conducta de las empresas multinacionales están reconocidos los dos derechos, las condiciones de trabajo seguras y saludables, y también la prohibición del acoso. Entonces, por más que digamos que está comprendido, me parece que sería bueno que se incluyera de modo expreso ese derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso en la Declaración del 98. Muchas gracias, profesora Mangarelli. Está pidiendo la palabra el profesor José Roberto Herrera. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, felicitar a Cristina y a Carlos por esas excelentes intervenciones. Quiero hacer una intervención muy corta para respaldar lo que estaba diciendo Cristina y que de tiempo atrás yo también y muchos otros hemos sostenido. La razón de ser del convenio 190 es porque la protección contra la violencia y el acoso en el trabajo es un derecho humano, es un derecho fundamental del cual emanan todos los demás derechos. No puede haber ningún otro derecho que no tenga su base en la seguridad de que el trabajador va a estar en su ambiente o en su medio de trabajo exento de cualquier riesgo de violencia o de acoso en el mismo. Entonces, si eso es así, no necesariamente la OIT, yo pienso que debe tender hacia la clasificación o a elevar el rango de ese convenio para que integre la galería de los derechos, de los principios y de los derechos fundamentales del trabajo. De esa protección como derecho humano que es, y por eso coincido con muchos otros que lo hemos destacado, se extiende no solamente
al ser trabajador, sino al ser social, a los trabajadores informales inclusive. Esa es la única razón para que tenga una protección generalizada. De manera que yo comparto ese planteamiento y creo que en el fondo el profesor Luis Carlos no está divergiendo del mismo, sino que cabría la pena hacer esa precisión y lo que él expuso también en cuanto al respeto al ambiente, también es base esencial de los demás convenios internacionales del trabajo y estoy totalmente de acuerdo con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Herrera. Alfonso Puche de la Barca hace una pregunta a los ponentes. ¿Consideran ustedes que luego de 25 años el ejercicio legislativo de nuestros países van al ritmo y sincronía con la Declaración de 1998? No sé quién quiere hacer el comentario. Después yo me animaría también a hacer una brevísimo comentario y una pregunta. ¿Tienen ustedes la palabra? Profesora Cristina, por favor. No, no hay problema. Yo no comprendí bien la pregunta, yo no la comprendí bien. Lo que es... Vamos a leerla otra vez. Después de 25 años de haber sido adoptada la Declaración del 98, pregunta Alfonso Pucci, el ejercicio legislativo de nuestros países, ¿creen ustedes que va al ritmo y en sincronía con la Declaración del 98, después de 25 años? Bueno, yo voy a intentar una explicación. En primer lugar, me gustaría decir que la posición de la profesora Margarelli es, desde el punto de vista formal, es correctísima. Realmente sería mejor que la OIT incorporase de forma literal los principios de la Convención 190 para proteger contra la violencia en el trabajo, contra el acoso. Entonces, me parece que su proposición está en el sentido de que vamos a tornar las cosas más claras, vamos a aclarar bien este base, para que no haya dudas sobre eso, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante. Sobre la cuestión, yo pienso que no es fácil esta virada, este punto de retorno dogmático del derecho laboral para incorporar a los trabajadores. Yo estoy de acuerdo que el tratamiento legal no sería si el derecho laboral evolucionase para incorporar a todos los trabajadores y no solo los empleados o algunos tipos de empleados. Yo diría que tendría que hacer una diferenciación de tratamiento legal. La protección gradual o una protección que sería en niveles distintos para atender as distinciones que hay en la realidad laboral. Yo tengo un libro sobre el derecho del trabajo en que discuto la subordinación, la crisis de la subordinación, y yo digo que la igualdad abstracta genera una desigualdad concreta. Entonces, no podemos pensar en el mismo tratamiento para todos los trabajadores. Entonces, el derecho laboral tendría que evoluir para esto. Ahora, no creo que vamos tratando lentamente, despacio, haciendo algunos cambios, incorporando algunas actividades, como por ejemplo los trabajadores de plataformas, que en Brasil es una discusión muy importante y todos proponen, parece una unanimidad, que esos trabajadores tengan un tipo de protección. Los derechos humanos, protecciones, algunas cláusulas también económicas que tienen que ser garantizadas a ellos. Entonces,
Aquí, ahora, entonces siento un movimiento, pero muy lento. No creo que tendremos la posibilidad de como se vio en España, por ejemplo, con el trade, el trabajador dependiente, que tiene algunas protecciones. Creo que esto va a ser un proceso, no creo que sea muy rápido. La pregunta es esta, ¿sí? Soy optimista en que es una evolución natural e incontrolable, pero no creo que será de un día para el otro. Tenemos que hacer esto gradualmente con cambios culturales, cambios dogmáticos de derecho laboral. Muchas gracias, profesor Amorín. Bueno, yo me animaría a hacer una brevísima reflexión, brevísima, más bien para hacer una pregunta. Quizás a la profesora Mangarelli, porque ella entró al tema específicamente de los antecedentes del debate que llevó finalmente a la enmienda de la declaración del año 98. Y quizás se justifica, voy a ser muy breve, porque la primera circunstancia innovadora, novedosa, es que es la primera vez que una declaración de la OIT se enmienda. Dato interesante, quizás. La declaración de Filadelfia terminó en la Constitución de la OIT en 1946, no es que se enmendó, sino que se incorporó a la Constitución. Y la declaración contra el apartheid del año 64 se abrogó cuando terminó el apartheid. Ninguna se había enmendado, esta se enmendó. Entonces, da lugar también a una circunstancia a propósito de la historia del sistema normativo de la OIT que me parece a mí que es muy interesante. Pero preguntaba lo siguiente. Esta declaración tuvo la particularidad de que, como decía la profesora Mangarelli, se adoptó con base a una resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo el 6 de junio del 2022. Esa resolución trae un párrafo 5, que es una clara cláusula de salvaguarda. Estas cláusulas de salvaguarda estuvieron en el entorno del debate de la declaración del año 98. Permítame un pincelazo histórico. El GATT terminó con la ronda del Uruguay y nació la Organización Mundial del Comercio. En el marco del GATT se había debatido intensamente, por influencia del entonces la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, una cláusula social. Pero el GATT termina y fracasa en su empeño de haber incorporado una cláusula social a los tratados de libre comercio. La resolución con la cual se adopta esta enmienda a la declaración trae un párrafo 5 que dice así: declara que nada en esta resolución debe interpretarse en el sentido de que afecte de algún modo no intencionado a los derechos y obligaciones de un miembro dimanantes de los acuerdos de comercio y de inversión existentes entre Estados. Sin embargo, la declaración del año 98 se enmendó, pero no en lo que hace al texto de lo que fue en aquel entonces su cláusula de salvaguarda, que por cierto corresponde al mismo párrafo, el mismo número, al número 5. En la declaración del 98 se lee otro texto, cercano pero no igual. Dice la declaración del 98, subraya que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que nada en la presente declaración y su seguimiento podrá invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines. Además, no debería en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la presente declaración y de su seguimiento.
De que la cláusula de salvaguarda de la resolución con la que se enmienda la declaración del año 98 es mucho más abarcante, abarca más, me parece que es mucho más holística que la propia del año 98, pero añadidamente, me imagino que quedará alguna vez abierto al debate de si tenemos en vigor dos cláusulas de salvaguarda, una en el texto de la declaración que quedó igual y otra en el texto de la resolución que está llegando. Si son del mismo tenor, mi reflexión no tiene ningún sentido. Si no son del mismo tenor, me parece que el debate va a quedar abierto para el futuro. Perdone que me haya extendido, pero quería saber si esto le merece algún comentario a los ponentes. ¿Me permites? Sí, claro, profe. Adelante, por favor, profesora. No, es interesante lo que dices. Lo que habrá que ver es los tratados de libre comercio e inversión que se firmaron después de una u otra declaración y ajustarlo con la cláusula de salvaguarda que se aplique. Tienes razón, son dos cláusulas de salvaguarda distintas y bueno, habrá que ver la firma del tratado en cuestión. Pero es un tema importante porque la cuestión es de que se tiene que entender de que el país que ya firmó el tratado, si lo hizo con la declaración anterior, va a tener que, en forma expresa, aceptar la enmienda o el nuevo derecho, allí incluido. Eso me parece interesante, pero me parece también de importancia lo que señalas de que son dos textos distintos. Efectivamente, son dos textos distintos y para hacer alguna referencia histórica, porque estamos ya terminando y no los voy a alcanzar, favorablemente algunos testigos de la conferencia del 98 no solamente viven, sino que están en plena actividad académica. Menciono dos muy queridos, la profesora María Bernardoni de Bovea y el profesor Albuquerque de Castro, por ejemplo, con quienes alguna vez comenté el tema. Y efectivamente, tengan la seguridad que sin esa cláusula de salvaguarda del año 98, la declaración no se hubiera adoptado. Lo que salvó la posibilidad de adoptar la declaración es que finalmente se llegó a un acuerdo en relación a aquella cláusula de salvaguarda que estuvo en el párrafo final de la declaración del año 98. Y eso tenía la historia del fracaso que había tenido el GATT, por cierto, en la ronda del Uruguay, que fue el último intento, cuando Gracioso presionó para ver si finalmente pasaba una cláusula social de los acuerdos de libre comercio, se fracasó. Bueno, se terminó el GATT, se terminó la ronda del Uruguay y nació la Organización Mundial del Comercio. De manera que me da la impresión de que es un debate que va a estar abierto. Seguramente en el tiempo futuro, algún día, se fijará algún criterio más preciso. No sé si esto llegue a la comisión de expertos alguna vez. Pero bueno, era lo que quería compartir para de algún modo corresponder de mi parte con esta espléndida sesión. Creo que tuvimos acierto en incorporar este tercer tema en el plan del seminario. Coincido con la profesora Mangarelli que esto se había debatido en el año 2017, pero indudablemente, y ella lo apunta, el envión final para que esto cristalizara, y el profesor Sosa lo dijo y Luis Carlos Amorín igual, fue definitivamente la pandemia. La pandemia. Es decir, yo creo que esto terminó acelerando las últimas resistencias que pudiera haber para una enmienda que creo que es justa y necesaria y que dará pie a que se abrió la posibilidad de enmienda futura. La profesora Mangarelli apunta ya que el convenio 190. Eso quiere decir, y yo lo celebro, que ya está trazado el camino de que la enmienda sea una enmienda flexible que termine abriéndose para incorporar progresivamente derechos fundamentales. Bueno, hemos terminado esta sesión brillantemente. Yo quiero un minuto apenas agradecerle a Cristina Mangarelli, a Luis Carlos Amorín, queridos amigos, miembros de esta academia, que prestigian esta academia. Siempre he dicho y lo diré, que cada cosa que hagamos
en el marco de la academia y en el caso nuestro, la Universidad Católica Andrés Bello, en ejecución de un convenio de cooperación interinstitucional que hemos renovado, quiero decirle a Luis Carlos Amorín, que esto se ha renovado con la firma del profesor Manrich y de nuestro rector, el padre Arturo Peraza. Creo que cualquier cosa que hagamos será lo que debe ser siempre un tributo a los fundadores, a los maestros fundadores. Luis Carlos decía, recordaba el Congreso del año 85. Yo tenía 28 años. Estaba en la última fila del Hotel Hilton donde se hizo ese Congreso. Yo veía pasar aquellas leyendas y yo decía, bueno, esos son mis referentes y algún día yo quisiera de alguna manera merecer un saludo de parte de ellos y parecerme de alguna manera a ellos. Ahí vi por primera vez a don Américo Pla. Luego el doctor Caldera fue el gran organizador. Aulea, es decir, ahí estaban los maestros fundadores. Yo creo que cualquier cosa que haga la academia es eso. Y de parte nuestra será eso, un tributo a los fundadores que nos abrieron los caminos que después nosotros terminamos recorriendo. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han seguido estos 3 días. Gracias a la Universidad Católica. Gracias a la academia por la confianza depositada en nosotros. Y desde luego, gracias a ustedes por este cierre tan brillante y tan sugerente. Ana Perdomo, toda mi gratitud. Y Ramón Sosa, toda mi gratitud y mi alegría de que haya podido tener contacto con la academia pronto, como lo tuve yo cuando era un jovencísimo profesor de Derecho Laboral en la vieja casa de Montalbán, la sede de la Universidad Católica de Bello. Un gran gusto, que tengan muy buenas tardes y buen viaje a Lima, Cristina. Gracias. Y felicidades por el libro que acaba de sacar de Panamá. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Chao, Hasta luego, feliz muchas tarde. gracias. Gracias. Felicitaciones, Emilio Morgado. No tengo video, pero los mando, los abrazo y felicito a todos. Un abrazo, maestro. Gracias por conectarse, gracias por su generosidad de siempre. Todo mi afecto y mi respeto. Felicitaciones a todos.